Tenemos un tema importante este día para compartir. El título de la prédica es La verdad sobre el infierno. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 13, versos 49 y 50, dando continuidad al estudio que hemos estado realizando de los diferentes versículos de Mateo capítulo 13, donde Jesús nos habla acerca de en qué consiste el reino de Dios. El reino de los cielos presentado a partir de las diferentes parábolas, ilustraciones para que entendamos cómo es verdaderamente el reino de Dios. Ahora estamos finalizando esta serie con esta prédica, con este mensaje que nos habla acerca de cuál es la advertencia para las personas que no desean entrar al reino de Dios, que no quieren entrar al reino de Dios. ¿Cuál va a ser la consecuencia final? Dice la palabra así en Mateo capítulo 13, versos 49 y 50. Así será al final del mundo. Los ángeles saldrán y apartarán a los hombres justos de la gente malvada, y a esta gente la echarán en el horno de fuego. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Amados, si Jesús no hubiese enseñado esta lección, este tema tan importante acerca del infierno, sería difícil para nosotros creer esta realidad, porque es un asunto muy serio. Es un tema difícil, no fácil de concebir, sino difícil. No es fácil concebir una condenación eterna en el fuego que arde. Una eternidad de sufrimiento, no es fácil concebir eso. Pero Jesús lo enseñó, Jesús lo predicó, y no en un pasaje, sino consistentemente Jesús fue enseñando acerca de en qué consiste el infierno, dándonos una advertencia a nosotros para que tengamos cuidado de ello. Así que, amados, quiero que este día realmente abramos nuestro corazón a la Escritura. Vamos a ir a la Escritura. Este día no voy a decirles, el Señor me ha dado una revelación de cómo es el infierno. No sirven las revelaciones humanas. La revelación ya ha sido dada a partir de la palabra del Señor. El Señor dijo lo que dijo, cómo es el infierno, así que vamos a solamente remitirnos a la Escritura para conocer cómo es verdaderamente el infierno, en qué consiste. Vayamos a Mateo capítulo 5, verso 22. Aquí la Escritura dice, pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que a su hermano le diga necio será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Está claro el pasaje? Un versículo muy claro para nosotros, debe estar claro. Oremos para que el Espíritu Santo realmente traiga la claridad, porque esta es la palabra del Señor. Jesús les decía, yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, cualquiera que se enoje contra su hermano, y eso nos pasa a muchos con frecuencia. Y nos enojamos. Somos humanos, eso nos enojamos. Pero no podemos mantener nuestro enojo permanentemente. Amén. Dice, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Mateo 5:30 nos dice, si tu mano derecha te hace caer en pecado, córtatela y deshazte de ella. Es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Si algo te hace caer en pecado, si algo te hace pecar, ¿qué tienes que hacer? Tomar decisiones radicales. Corta. Si tu mano, córtatela. No está hablando de cortarte tu mano literalmente, pero está más bien hablando acerca de tomar decisiones que tienen que ser radicales en nuestras vidas. Algunas veces les he compartido una ilustración que uno de mis hermanos líderes en Bolivia dijo, y me quedó muy claro. Él dijo, no, yo no puedo tener televisión en mi casa, porque tener televisión para mí significa abrir una ventana a la tentación. He decidido no tener televisión porque esto me lleva a la tentación. Eso significa cortar tu mano. Si esto te es ocasión de caer, corta tu mano. Porque no
podemos nosotros permitir que algo nos sumerja a la tentación y al pecado. Mejor es que se pierda uno de tus miembros, dice, que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Esa es la advertencia del Señor. Sigamos en la Escritura. Mateo 8, 11 y 12 dice: yo les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Quiénes eran los hijos del reino? Era Israel. Era la nación judía. Ellos eran. Para ellos era primeramente la promesa. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, el padre de la fe, el padre de la nación hebrea. Muchos estarán sentados. Gente de diferentes tribus y naciones estarán sentados con Abraham. ¿Y quiénes son estos muchos? Son la gente que genuinamente ha confiado en el Señor. La gente que genuinamente ha venido con un corazón rendido delante del Señor. Ellos son los hijos del reino. Los verdaderos hijos del reino. Pero aquellos que han sido apartados como esa nación judía para ser los privilegiados hijos de Dios y que no reconozcan a Jesús como su Señor y Salvador, serán echados del reino. Y cualquier persona que esté abarrotando las iglesias en el mundo entero, las iglesias cristianas, pero que no reciba con un corazón genuino a Jesús, también será echada al fuego eterno. Amén. ¿Dónde? Dice, allí habrá llanto y rechinar de dientes. Es una advertencia seria de la palabra. Vayamos a Mateo 11, 20 al 24. Dice así Jesús. En estas palabras Jesús comenzó entonces a reprender a las ciudades donde había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Les decía: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho los milagros que se han hecho en ustedes, hace tiempo que en cilicio y cubiertas de ceniza ellas habrían mostrado su arrepentimiento. Por tanto les digo que en el día del juicio el castigo para Tiro y para Sidón serán más tolerables que para ustedes. Y tú, Cafarnaúm, que te elevas hasta el cielo, hasta el Hades caerás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, hasta el día de hoy habría permanecido. Por tanto les digo que en el día del juicio el castigo para Sodoma será más tolerable que para ti. Jesús está hablando ahora a nivel general, está hablando de las ciudades. En medio de ti se han hecho milagros, pero ¿qué? ¿Cuál ha sido tu respuesta? No hay arrepentimiento. Tú has visto los milagros, diferentes milagros de Dios, pero ¿cómo está tu corazón? Tu corazón no está arrepentido, le está diciendo Jesús. Si estas cosas se hubiesen mostrado a Sodoma, permanecería hasta este día. ¡Wow! Sodoma para nosotros implica simplemente la expresión máxima de pecado, pero dice, si a Sodoma se le hubiese mostrado lo que a ti se te está mostrando, permanecería. ¿Qué significa esto? Que nuestro corazón está más duro que los de Sodoma en aquel tiempo. Amados, es importante que realmente prestemos atención al mensaje de la palabra este día. Jesús comenzó a condenar aquellas ciudades en las que había hecho más milagros porque ellos no se arrepintieron. Y les dijo, serán derribados hasta el infierno. ¿Qué más puede hacer Jesús? Él entregó todo de sí, toda su sangre en la cruz derramada. Hasta la última gota de su sangre, Él la derramó en la cruz como una muestra de amor por ti, de amor por mí. Pero si no hay arrepentimiento en nuestros corazones, ¿qué más? Serán derribados al infierno, dice la palabra. Amados, son palabras serias. Y son palabras que salen de la boca de Jesús, nuestro Maestro y Señor. Él las predicó. Y si Él las predicó, obviamente nosotros tenemos que estar agarrados de las sillas y estar temblando. Mateo 12, versos 36 y 37 dice: pero yo les digo que en el día del juicio cada uno de ustedes dará cuenta de cada palabra ociosa que haya pronunciado.
porque por tus palabras serás reivindicado o por tus palabras serás condenado. Amados, tengamos cuidado con lo que sale de nuestra boca. Tengamos cuidado con las palabras que salen de nuestra boca. Esto debe ponernos a temblar. Esto debe cambiar definitivamente nuestras actitudes. A veces somos muy ligeros en nuestras palabras. Palabras ociosas que salen de nuestra boca. Pero dice el Señor que tú y yo, por cierto, tengo que involucrarme primero, daremos cuenta a Dios por cada palabra. Amados, nuestras palabras tienen que ser palabras de edificación permanentemente. Si vas a hablar con alguien, habla para edificar a esa persona. Que seamos instrumentos de bendición. Y tomemos en cuenta esta advertencia del Señor por cada palabra ociosa, por toda palabra, cada una de ellas, singular. ¿Cómo puedo decirles? Por cada palabra simple, por todo lo que hablamos. Por eso daremos cuenta a Dios, dice la palabra del Señor. Amén. Mateo 18:9. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo y deséchalo. Es mejor que entres en la vida con un solo ojo y no que tengas los dos ojos y seas echado en el infierno de fuego. ¿Cómo es el infierno? De fuego. Es un lugar físico. Y una vez más aquí, la advertencia de la palabra es que cualquier cosa que te hace tropezar, cualquier cosa que te lleva a la tentación, tienes que desecharte, tienes que deshacerte más bien de esas cosas. Deshazte de lo que te hace pecar, de lo que te lleva a la tentación. Esa fue una constante, amados, en la enseñanza de Jesús. Todo el tiempo del ministerio de Jesús en la tierra estuvo advirtiendo a la gente acerca de esta realidad del infierno. Es una realidad y es una advertencia seria. La gente puede reírse, la gente puede burlarse, la gente puede decir es simplemente un producto de la imaginación de algún loco. No fue ningún loco, fue el Hijo de Dios. Él vino con la advertencia. Ya dijimos, si Él viene con una advertencia tan seria y viene con esta advertencia repetida vez tras vez tras vez, si yo voy leyendo todos los versículos acerca del infierno, son muchos. Tendríamos que estar una vigilia entera hablando acerca de esta advertencia de Jesús. Pero si algo se repite porque es importante. Amén. Si tú como padre repites las cosas porque es importante. Porque quieres instruir algo importante a tus hijos. En Mateo 21, 43 y 44 Jesús sigue enseñando. Y Él dice así: por tanto les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes para dárselo a la gente que produzca frutos, frutos que debe dar. El que caiga sobre esta piedra será quebrantado, y aquel sobre quien caiga ella, dice, quedará desmenuzado. ¿De qué está hablando? De juicio. Más vale que caigamos sobre la piedra, sobre la roca que es Cristo. Ahora es el tiempo oportuno de arrepentimiento. Este es el día oportuno en el que el Señor nos llama a arrepentirnos y caer sobre esa roca, caer sobre esa piedra de salvación que es Cristo. Al caer sobre la roca te vas a lastimar. Pero va a venir el Consolador a sanarte y restaurarte. Pero imagínate si la roca cae sobre ti, ahí sí no se sabrá nada más de ti. Amén. Es un mensaje importante, amados. Es advertencia. Es un mensaje sobre juicio. Más vale que nos arrepintamos, vengamos delante del Señor. Y en ese proceso en el que nosotros caemos ante esa roca, como les digo, nos lastimamos. O muchas cosas simplemente van siendo ajustadas en nuestras vidas. Cosas que nos duelen. En nuestra humanidad duelen cosas. Sin embargo, Dios está edificando internamente un templo en nuestro corazón. Algo agradable, algo precioso para Él.
Y eso es lo que nos interesa. Amén. Que Dios construya la obra que tenga que construir en nuestras vidas. Aunque ahora podamos sangrar un poco. Pero no quisiéramos que la roca caiga sobre nuestras vidas para desmenuzarnos completamente. No quisiéramos estar ante esa situación del juicio de Dios. Amados, si vemos cuál debería ser el énfasis de la predicación de Cristo, en base a todos los ejemplos que estamos compartiendo de los pasajes bíblicos, nosotros debemos entender con claridad que también este debe ser nuestro mensaje de advertencia. No podemos dejar de predicar este mensaje tan importante, porque si fue importante para Jesús, debe ser importante para nosotros. Y lamentablemente en la actualidad no se hace esto. ¿Cuántos predicadores advierten sobre el infierno? No, porque esto va a hacer escapar a las personas. Dicen que va a producir miedo, temor. Y realmente yo desearía que, si no es a las buenas, por lo menos a las malas, la gente venga. Si no es por amor, por lo menos por temor. Amén. Si la gente no va a responder por un genuino amor a Dios, por lo menos que responda por temor, porque la advertencia es una advertencia seria de la palabra del Señor. Amados, esto no es un asunto de juego. Esto no es juego, es un asunto serio. Esa es la advertencia de Jesús y nosotros tenemos que estar realmente centrados en la palabra del Señor. Pero en este día no se hace esto. En la actualidad, la predicación no está enfocada en estos mensajes de Jesús. Imagínense, si no se confronta a la gente con su pecado, menos van a hablar acerca del infierno. Pero tenemos que hacer ambas cosas nosotros. Tenemos que estar dispuestos a confrontar y a ser confrontados. Y tenemos que hablar sobre esta realidad. La gente tiene que temblar, porque este es un asunto para temblar. Porque no podemos caminar nuestro cristianismo a la ligera. No podemos vivir un cristianismo tan desenfocado. Y si estamos caminando así es porque realmente no entendemos la palabra del Señor. Veamos algunas verdades acerca del infierno. Número 1, el infierno es un lugar de tormento sin alivio. Es un lugar de miseria horrenda. Amén. No son 10 años de infierno, no son 100 años. Es un lugar de tormento sin alivio permanente. La Biblia lo define como un lugar de tinieblas. Lo define como un foso de oscuridad profundo, impenetrable. Una oscuridad que no da la esperanza a nadie de ver la luz jamás. ¿Cuántos de ustedes han estado en algún cuarto oscuro por algún tiempo, algunos minutos, y se han desesperado porque querían ver la luz? ¿Algunas veces han estado en medio de alguna oscuridad? El infierno es un lugar de oscuridad, pero sin tener la esperanza de jamás ver la luz. Ese es el infierno. Y esa es la advertencia que Jesús hacía a la gente. El infierno es una oscuridad sin alivio por los siglos de los siglos. En ese lugar no hay esperanza de un amanecer, porque no hay esperanza en el infierno. Y la Biblia también dice que es fuego. Ahora, no es un fuego como el que nosotros conocemos, el fuego en el mundo en el que vivimos. ¿Cuál es la característica del fuego en este mundo físico en el que vivimos? El fuego en el mundo nuestro, es un fuego que empieza y se acaba. ¿Cuándo se acaba? Se acaba cuando el combustible se acaba. No hay más fuego. Si el combustible se acaba, simplemente el fuego se apaga. Pero en el infierno es diferente. El tipo de combustible del infierno es eterno. No es como en el mundo físico en el que vivimos nosotros. Es un fuego sin alivio que atormenta por siempre. Es un fuego y oscuridad que describen tormento para las personas que van a ser condenadas en el infierno. Eso es lo que Jesús está hablando, amados. No hay luz. No hay alivio del sufrimiento. No hay alivio de la agonía ni del dolor permanente y profundo que las personas van a experimentar. Esto es eterno. Vayamos a Lucas capítulo 13,
Versos 24 al 28 dice aquí la Escritura: hagan todo lo posible para entrar por la puerta angosta, porque yo les digo que muchos tratarán de entrar y no podrán hacerlo. En cuanto el padre de familia se levante y cierre la puerta, y ustedes desde afuera comiencen a golpear la puerta y a gritar: Señor, Señor, ábrenos, Él les responderá: no sé de dónde salieron ustedes. Entonces ustedes comenzarán a decir: hemos comido y bebido en tu compañía, y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero Él les responderá: no sé de dónde salieron ustedes, apártense de mí todos ustedes, hacedores de injusticia. Allí habrá entonces llanto y rechinar de dientes, cuando vean a Abraham, Isaac y Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, mientras que ustedes son expulsados. ¡Qué advertencia más seria, amados! Señor, contigo comimos. Señor, ¿recuerdas que yo asistí a la iglesia cristiana de la familia en Palm City? No es cuestión de asistir, amados. Es cuestión de entregar nuestro corazón a Jesús. Es cuestión de amar a Jesús con todo nuestro ser. Es cuestión de servirle al Señor apasionadamente. Amén, amados. ¿Dónde está su corazón para Dios? Qué triste. Es un cuadro realmente triste, pero es una advertencia del Señor cuando el Señor diga: apártense de mí, no los conozco, no sé quién eres. Amados, realmente tenemos este tiempo que buscar al Señor con corazones quebrantados. Tenemos que venir delante del Señor con una actitud totalmente diferente a la que estamos en este tiempo buscando. Porque nuestra búsqueda del Señor es hoy sí, mañana no. ¿Cómo me siento? ¿Cómo amanezco? Pero cuando tu corazón esté totalmente entregado al Señor, no importa cómo te sientes, no importa cómo amaneciste. Simplemente vas en pos del Señor, buscas la presencia del Señor, buscas edificarte en la palabra del Señor, buscas reunirte con tus hermanos para alabar, para adorar y exaltar la grandeza y el poderío del Señor. No te importa nada más, sino simplemente es tu amor por Cristo Jesús. Amados, el infierno no es un lugar de diversión. El infierno es lloro, es clamor, es dolor, es crujir de dientes. Es un lugar de tormento sin alivio, ni un solo instante, ni un solo segundo de alivio. Es permanente dolor. Y número 2, el infierno es un lugar de tormento sin alivio, tanto para el cuerpo como para el alma. Amén. Cuando una persona muere, ¿dónde va el alma de esa persona? Si esa persona murió entregándole previamente a Cristo su corazón, su vida, rendida delante del Señor, si esa persona ha nacido de nuevo, esa persona va a la presencia de Cristo, al cielo. Pero una persona que muere sin Cristo va a ese lugar de tormento llamado infierno. Pero va a su alma solamente en este momento. Amén. Porque el cuerpo, ¿dónde está? En diferentes cementerios. Todavía no al lago de fuego y azufre. Ese lugar está preparado para el juicio final. Después del juicio final, las personas serán lanzadas, dice, al lago de fuego y azufre. Allí sí será el tormento en cuerpo y en alma. Ahora, para ir a ese lugar definitivo se necesita un cuerpo inmortal para soportarlo. El infierno, amados, es un lugar de tormento para el alma de una persona que muere sin Cristo. Y dice la palabra que nosotros vamos a resucitar. Porque tanto para estar en el cielo, en alma y cuerpo, como para estar en el infierno, en alma y cuerpo, necesitamos cuerpos diferentes. Si en este momento una persona es lanzada al infierno en cuerpo, simplemente se va a consumir, porque es una materia todavía que no ha sido preparada específicamente para sufrir el tormento eterno. Y no podemos entrar a la presencia del Señor con estos cuerpos. Y Dios vendrá a transformarnos, a darnos nuevos cuerpos,
a darnos cuerpos glorificados. Amén. Por eso la palabra nos advierte de que vendrá el día de la resurrección, tanto para justos como para injustos. Así las personas que mueren sin Cristo como las personas que mueren con Cristo, ambas recibirán nuevos cuerpos. Solamente que el destino de unas será diferente que el destino de otras. Leamos en la Escritura. Juan capítulo 5 versos 28 y 29 dice: no se asombren de esto. Vendrá el tiempo cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No se sorprendan, dice el Señor. Todos van a resucitar. Hoy alguien puede hacerse la burla de Dios, o puede simplemente blasfemar el nombre de Dios y obviamente esa persona muere, su cuerpo está en el infierno, pero su cuerpo más bien está en el cementerio y su alma está en el infierno. Pero un día esa persona que se burló del Señor será confrontada por Jesús. Saldrán a la resurrección todos los que hicieron lo malo. ¿Pero a qué tipo de resurrección? Dice, a resurrección de condenación. Y lo mismo nos hablaba la palabra en el capítulo anterior que leímos. Aquellos que decían: oh Señor, yo comí contigo, oh Señor, caminé contigo, ¿recuerdas? Estaba alabando. No, si realmente no han entregado sus corazones genuinamente a Cristo, el Señor les dirá: no los conozco. Mateo 10:28. Jesús decía: no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien teman a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿A quién tienes que temer? A Dios. Porque Dios es el que va a juzgar a las personas y en el juicio final mandarlas en cuerpo y alma a ese lugar de fuego eterno. No temas a los que matan el cuerpo. ¿Cuántos cristianos en el mundo están muriendo? Están ofrendando sus vidas por su causa única de ser creyentes en Jesucristo. Pero no temas. No podemos temer. Lo único que pueden hacer simplemente es matar nuestro cuerpo. Y si alguien mata nuestro cuerpo, pues yo digo, me hacen un favor a mí. Apresuran mi día de graduación. Apresuran el día de mayor gozo y deleite, de llegar a la presencia del Señor y cara a cara decirle: oh, Jesús, por fin en casa, Señor. ¡Qué alivio! ¿Cuántos de ustedes viajeros en viajes largos han deseado llegar a casa? Y estando en casa, por fin en casa. Para nosotros los creyentes en Cristo, nuestra casa es allá. Amén. Amén. Gloria a Dios. Es así, amados. Al final del milenio, todas las personas que murieron sin Cristo resucitarán para ser juzgadas en el castigo. Y será este castigo en alma y cuerpo por la eternidad. Entonces, el infierno no son las cosas malas que vives en este mundo, como mucha gente dice. Ay, es que estoy viviendo un infierno. Lo que vives no es ni la milésima parte del infierno. Amén. No es el infierno. Mucha gente piensa, es el mundo, el sufrimiento en el que vivimos en este mundo es el infierno. Eso no es nada. No es nada. El infierno de verdad es horrendo. Es lo que dice la palabra. Vayamos a Marcos 9, 47 y 48. Dice: si tu ojo te lleva a pecar, sácatelo. Es mejor que entres en el reino de Dios con un solo ojo y no que tengas los dos ojos y seas arrojado al infierno, donde los gusanos no mueren y el fuego nunca se apaga. Ese es el infierno. En el infierno los gusanos no mueren. Son gusanos eternos. Los gusanos del cementerio actual, ¿no es cierto? Se alimentan del cuerpo y una vez que el cuerpo se termina, obviamente los gusanos también mueren. Es así, es cíclico. Pero en el infierno, dice, los gusanos no mueren. ¿Qué significa?
¿Qué significa eso? ¿Alguna vez han tenido una comezón por algo? ¿Alguno de esos, unas bacteritas que les entró dentro de la piel y empezó a infectar y a molestar y a producir dolores y sensaciones feas? Eso es lo que los gusanos provocan, tormento. Y dice que en el infierno estos gusanos atormentarán eternamente y para siempre a las personas. Donde los gusanos no mueren. Está refiriéndose a eso, amados. En otras palabras, Jesús está diciendo, el tormento sin alivio del cuerpo continúa por siempre. Y también dijo que el fuego nunca se apaga. Nunca. Es eterno. Entonces, por eso Jesús está hablando con una pasión tan determinada a aquella gente para advertirles sobre este peligro, amados. Y por eso nosotros tenemos que predicar en la iglesia, en el púlpito, tenemos que advertir a la gente sobre este peligro inminente. Amén. Número 3, amados. El infierno es un lugar de tormentos sin alivio de cuerpo a alma en diferentes grados. En diferentes grados. Unos sufrirán más que otros, pero todos sufrirán. Para algunas personas el infierno será peor que para otras, amados, pero para todos los que estén allí el infierno será simplemente horrible. Para unos más horrible que para otros. Vayamos a Hebreos capítulo 10, versos 26 al 29. Dice la palabra, si con toda intención pecamos después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una terrible expectativa del juicio y del fuego ardiente que devorará a los enemigos de Dios. Cualquiera que desobedece la ley de Moisés muere sin falta, siempre y cuando haya 2 o 3 testigos que declaren en su contra. ¿Y qué mayor castigo piensan ustedes que merece el que pisotea al Hijo de Dios y considera impura la sangre del pacto en la cual fue santificado e insulta al Espíritu de la gracia? ¿Saben qué está diciendo la palabra? Que el incrédulo que está allí afuera tendrá un juicio, una condenación menor que el que está aquí en la iglesia escuchando la palabra del Señor, pero que pisotea la sangre de Cristo. Eso es lo que está diciendo la palabra del Señor, amados. Y eso es una seria advertencia para nosotros. La gente que ha pisado a Jesucristo, la gente que ha rechazado la cruz de Cristo, tendrá un mayor tormento en el infierno. Eso es lo que la palabra está enseñándonos. Vayamos a Lucas 12, 27 y 48, dice aquí la Escritura. El siervo que a pesar de conocer la voluntad de su Señor, no se prepara para cumplirla, se hace acreedor de muchos azotes, pero el que se hace acreedor a recibir azotes sin conocer la voluntad de su Señor, será azotado poco. Porque al que se le da mucho, también se le exigirá mucho. Y al que se le confía mucho, se le pedirá todavía más. Esto es lo que la palabra nos enseña. Lo que se nos está concediendo a nosotros por gracia. Tenemos que saber administrar, amados. Yo sé que en este tiempo hay todo tipo de predicaciones y la gente, o los predicadores más bien, solamente se enfocan en presentarles mensajes a las personas, mensajes que vayan de acuerdo al agrado de ellos. Pero no solamente es un privilegio estar en una iglesia como en la que estamos, sino también es una responsabilidad. Somos responsables por el mensaje que estamos recibiendo nosotros. Porque al que se le da mucho, mucho también se le exige. ¿Qué es lo que estamos recibiendo de parte del Señor? Por gracia, estamos recibiendo un mensaje que nos está confiando el Señor. No podemos ser malos administradores de lo que Dios nos está dando, porque se le exigirá mucho. Al que se le confía mucho, se le pedirá más rendición de cuentas. Claro, yo te di tanto. ¿Dónde está mi ganancia? ¿Dónde está mi ganancia? Yo te di estos dones. ¿Dónde está la multiplicación de lo que te di a ti?
¿Y qué vamos a responder al Señor? ¿Qué es lo que vamos a responder al Señor? Amados, en cuarto lugar, el infierno es un lugar de tormento interminable. Ya leímos la referencia de la palabra que dice, el gusano de ellos nunca muere y que el fuego nunca se apaga y la luz nunca va a llegar al infierno. Todo será oscuridad. Amados, la única razón por la que podemos vivir en medio de pruebas y dolor y sufrimiento, todo tipo de angustias en este tiempo es simplemente porque tenemos esperanza. Pronto va a pasar. Yo sé que voy a salir de esta. Yo sé que esta situación va a terminar. Yo sé que este mal rato va a pasar. ¿Sí o no? Vivimos con esperanza. Y nos esforzamos y nos sacrificamos y damos todo de nosotros porque sabemos que este momento va a pasar, que esta enfermedad va a pasar. Todo es pasajero en este mundo, pero no en el infierno. El infierno es eterno, es interminable. Allí sí no hay esperanza para nadie, amados. Nadie. Mateo 25:46 dice, entonces estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Allí está. ¿Qué es lo que vamos a escoger nosotros? El Señor ha dicho, ha hablado desde la eternidad. Él dijo, desde los tiempos pasados, escoge el camino de la vida, porque existe un camino de la muerte, pero también un camino de la vida. Y yo te digo, por no decir, yo te suplico, escoge el camino de la vida. Eso es lo que el Señor está diciéndonos, está advirtiéndonos. Desde siempre ha estado Él hablándonos para que escojamos el camino de la vida. Entonces, unos irán al castigo eterno y otros irán a la vida eterna. ¿Cuál es el camino que estás escogiendo este día? Porque este es el tiempo oportuno para escoger el camino. ¿Cuál es el destino final que tú estás escogiendo? Amados, Dios nunca preparó el infierno para su pueblo. El infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles, pero las personas eligen ir a ese lugar. Amén. La gente elige ir a ese lugar. Cada uno de nosotros tenemos la libertad de elegir, de escoger dónde queremos ir. Ahora la pregunta obviamente es cómo evitar el infierno. En este punto del mensaje, ¿usted quiere saber cómo puede evitar el infierno? ¿Cómo evitamos el infierno? ¿Cómo escapamos del infierno? ¿Cómo escapamos de esta horrenda realidad? Jesús nos enseñó acerca del reino de Dios en estas parábolas de Mateo 13. Una de las parábolas es la parábola de la perla de gran precio. Así es el reino, dice. ¿Qué tienes que hacer? Vender todo lo que tienes para comprar esa perla de gran precio. ¿Qué nos está diciendo? Despójate de todo lo que tienes. Y no está hablando de tus bienes materiales, no te está diciendo vende tu casita y tu auto para seguir a Jesús, no. De todo lo que te impide seguir a Jesús. De todo lo que te impide seguir a Jesús. De todo lo que te impide consagrarte a Jesús. Despójate de todo ello y aprópiate del reino de Dios. Aprópiate de Cristo, adquiere ese tesoro. Si tú quieres escapar del infierno, es la única manera de escapar del infierno que tú compres esa perla de gran precio, que es Cristo Jesús, que la fe en el Señor, que es el reino de Dios. Es la única manera, amados, que nosotros escaparemos del infierno. Pero Jesús nos ha hablado cómo entrar al reino de Dios. Y en estas parábolas nos dijo, es todo, darlo todo. Allí estaba el joven rico. Le decía a Jesús, yo quiero ser tu discípulo, ¿qué tengo que hacer? Pues cumple los mandamientos. Sí, Señor, sí, desde mis 16 años yo cumplo todos los mandamientos. Oh, Señor, dime uno, pregúntame. Cumplo todos los mandamientos. No estaba cumpliendo todos los mandamientos. A ese joven rico le dijo, vende lo que tienes y sígueme. ¿Y saben qué? ¿Cuál es el primer mandamiento de los 10? Tú tienes que honrar a Dios sobre todas las cosas. Y este joven rico estaba no honrando a Dios sobre todas las cosas, estaba idolatrando sus riquezas. El primero solo no cumplió, aquel que decía que cumplía todos los mandamientos.
Y si Dios nos hace un examen de esa naturaleza, ¿qué vamos a responder nosotros delante del Señor? Si Dios nos toma un examen como aquel joven rico, aparentemente guardamos todos los mandamientos. Pero si el Señor nos examina, si va a lo profundo de nuestro corazón, ahí sale toda la pus, ¿verdad? Allí salió la pus en el corazón de aquel joven que presumía cumplir todos los mandamientos, pero el primero no estaba cumpliendo de ellos. ¿Para qué Jesús iba a ir a los 9 restantes si el primero no estaba cumpliendo? Amados, tenemos que entregar todo por Cristo. Tenemos que entregarle todo nuestro ser a Cristo. Tenemos que morir a nuestro yo. Tenemos que morir a nuestro ego. Tenemos que morir completamente. La única manera de vivir con Cristo es morir a nuestro yo. Si tú no mueres a tu yo, olvídate. No hay forma de que vivas con Cristo. No hay forma de que la vida de Cristo se forme en tu vida. No hay forma de que la vida de Cristo crezca en tu vida si tú no mueres a tu yo, a tu orgullo. Y el orgullo más grande, o el pecado más grande, obviamente, de la humanidad es el orgullo. Por orgullo no quieren entregarle todo a Jesús. Amados, y sigue siendo todavía ese gran espino que nos sigue molestando, esa piedra en el zapato de nosotros como cristianos, el orgullo. Tenemos que morir. Para que la vida de Cristo realmente surja en nosotros, tenemos que morir. Amén. Bueno, quinto, debemos advertir a la gente sobre el infierno. Mateo 13, versos 51 y 52 dice, Jesús les preguntó, recuerden este mensaje, allí está su audiencia, los discípulos. Jesús les preguntó, ¿han comprendido todo esto? Después de una serie de 7, 8 mensajes, estamos con las parábolas. Puedo preguntarles, ¿han comprendido todo esto? ¿Han comprendido en qué consiste el reino de Dios? Y Jesús aquel día le está diciendo, después de exponerles con claridad todas las parábolas, enseñarles a través de parábolas en qué consiste el reino de Dios, les dijo, ¿han comprendido todo esto? Ellos respondieron, sí, Señor. Y Él les dijo, por eso todo escriba que ha sido instruido en el reino de los cielos es semejante al dueño de una casa que de su tesoro saca las cosas nuevas y las cosas viejas. ¿Qué significa aquella palabra? ¿Han comprendido todo esto? En el texto original significa, ¿han ensamblado todo? ¿Han logrado ensamblar el mensaje completo de todas las parábolas que les he presentado sobre el reino de Dios desde el principio? ¿Saben que existen 4 tipos de corazones o tierras? ¿Verdad? ¿Han ensamblado también el asunto de que el reino de Dios es como la cizaña y el trigo? Señor, ¿por qué sufrimos si somos buenos? Pues el reino de Dios en este tiempo es como el trigo y la cizaña. Tú vivirás en medio de la cizaña. Pero no para que la cizaña te afecte, sino que tú puedas convertir a la cizaña. Amén. Que tú afectes positivamente. Dijimos que muchos de nosotros éramos cizaña y ahora somos trigo. Algún trigo hizo algo por nosotros, oró por nosotros, nos predicó el evangelio y el milagro de Dios se produjo. Ahora somos trigo. Y estamos puestos en este mundo ¿para qué? Para ser trigo, para afectar a todas las personas. ¿Sufrimos? Obviamente sufrimos. Entonces, Jesús les está diciendo todo esto. ¿Han entendido? Ni qué decir de cómo aquel hombre que descubrió que había un tesoro en un terreno, dice, vendió todo lo que tenía para ir a comprar ese terreno. Se despojó de todo para comprar el terreno, porque allí estaba el tesoro. ¿Han entendido lo que significa esto? Les dice Jesús. ¿Están dispuestos a dejar todo para conseguir lo que realmente creen que es de valor? En este caso, el reino de Dios. En este caso, su fe en Jesucristo, su vida cristiana. ¿Han entendido?
Y ellos respondieron, sí, Señor, lo hemos entendido. Sí, lo entendemos, Señor. Entonces Jesús les dice, son como un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. ¿Qué hacemos? Sacamos del tesoro, a ver, todas las cosas tienen una función. El mecánico sabe qué llave funciona para qué cosa. Entonces toma de una caja una cosa, de la otra caja otra llave. Es así la palabra de Dios. Eso es lo que les está diciendo. Ustedes han recibido tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Tienen ambas cosas, nuevas y viejas, pero que ambas son útiles. Cosas nuevas y cosas viejas está en su tesoro. Y qué precioso tesoro tenemos en la palabra del Señor, ¿verdad? Cosas nuevas y cosas viejas tenemos en este tesoro. Todas son útiles para nuestra edificación. Pero, como Jesús decía, tenemos que saber ensamblar. Tenemos que saber utilizar cada cosa en su lugar. Muchas veces he desperdiciado muchos tornillos porque no estaba usando la llave apropiada. Y qué difícil sacar un tornillo que ya el cabezal ha sido destruido, ¿verdad? Así hacemos muchas veces nosotros con la palabra. Usamos una cosa que no se ajusta en ello y desperdiciamos el mensaje. ¿Han entendido? Ellos conocían la verdad, tanto del antiguo pacto, pero también el amanecer de ese nuevo pacto que estaba sobre ellos. Y nosotros también hemos conocido las verdades del antiguo pacto, tenemos las verdades de este antiguo pacto y, por supuesto, las verdades de ese nuevo y maravilloso pacto. Aquel que viene por gracia. Pero si tu corazón no puede conmoverse por la gente que está yendo al infierno cada segundo, ¿cómo vas a amar estos tesoros que Dios nos ha dado, tanto antiguos como nuevos? ¿Cuántos tienen un corazón que realmente sufre por la gente que muere sin Cristo? Cada vez que pestañeas, miles de personas están muriendo en este mundo. Y la mayoría de esas se están yendo al infierno. Esa es la realidad, amados. El cristianismo en la actualidad ha perdido el enfoque en esta verdad. El cristianismo tiene un consuelo falso. El consuelo falso condena a la gente. Muchos que dicen, yo soy del Señor, pero no son del Señor. Por eso Jesús advirtió, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no hicimos esto en tu nombre? En el pasaje que acabamos de leer, Señor, comimos, estuvimos junto a ti comiendo, estábamos sentados en tu mesa. Señor, asistimos a la iglesia, Señor, fuimos a tal lugar. Consuelo falso. No es suficiente que estés en la iglesia. Si tú piensas más bien que por venir a la iglesia ya ganaste tu entrada al reino de los cielos, es un consuelo falso. Y yo no quiero darles una falsa expectativa. Amén. Porque no quiero ser de tropiezo para nadie si les doy una falsa expectativa. Si les digo el hecho de venir aquí, amados, ya están. No es así. No es que ya están dentro del reino. Claramente Jesús dice, si tú quieres el reino, compra la perla de gran precio. ¿Cuántos están dispuestos a comprar la perla de gran precio? A dejar todo lo demás atrás. No importa, esa es la ilustración, la parábola. Esos hombres, los dos hombres, vendieron todo porque decían esto vale más que todo esto otro que estoy dejando. Y seguir a Cristo es eso, amados. Tú tienes que entender que dejar toda tu vida significa que estás encontrando una cosa más grande, más hermosa, más valiosa que lo que estás dejando. Y yo no me pregunto hasta este momento todavía cómo es que la gente no puede comprometerse al 100% con Cristo. ¿Cómo es posible todavía que la gente prefiera más las cosas de este mundo, el compromiso con el mundo, la cita con el mundo, los afanes del mundo, en lugar de venir a buscar a Dios? Amados, no quiero darles una falsa expectativa. Lejos esté de darles
un falso consuelo a ustedes, de decirles ya están adentro. Cada uno debe ser redarguido por el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo tiene que dar testimonio de que si tú realmente estás ya, si ya te ganaste la lotería de esa perla de gran precio que es Jesucristo. Quiero invitarles a que se pongan en pie. Vamos a orar.